la primera parábola que Jesús está enseñando y que tiene que ver precisamente con una enseñanza, ¿sí?, para aquellos que han nacido de nuevo, pero también para aquellos que eran incrédulos. Cada vez que Jesús caminaba, cada vez que Jesús vivía, cada que Jesús hablaba a sus discípulos y aquellos seguidores y multitudes que le seguían, siempre tenía una enseñanza para ellos. Y las parábolas aquí le están preguntando los discípulos cuál es la razón. Y dice en el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Hablando de la parábola del sembrador, versículo 10. Y él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En este pasaje de la Biblia, Jesús está dando una respuesta a aquellos que se acercaron a Jesús y le están preguntando, explícanos por qué hablas en parábolas, por qué tienes que usar ciertos elementos, por qué tienes que usar ciertas cosas para que podamos entender. Y se está dirigiendo a dos tipos de personas. Unos a quienes les llama a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Aquellos que habían creído en Jesús. Dice, y a otros, quien no menciona quiénes son los otros, pero que sí nos revela y que sí nos está hablando, dice, y él dijo, y a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Dice, pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La palabra parábola viene del griego parabole, que significa comparar. O sea, poner una cosa al lado de otra y hacer una comparación. Este relato son relatos generalmente, como les decía, sacados de la naturaleza humana, natural, ahora sí naturaleza humana, natural, que existía en el momento. Hablaba de un árbol, hablaba de una vid, hablaba de una rama, hablaba de una tierra, hablaba de un camino, hablaba de un fruto, ¿verdad? Usaba generalmente Jesús elementos cotidianos, pero también usaba momentos y acciones que tenían que ver, ¿sí?, con la vida diaria del pueblo de Dios. Y aquí está hablando, en esta parte, las parábolas está diciendo que eran dirigidas a dos tipos de personas. Aquellos que habían nacido de nuevo, aquellos que habían tenido una relación con Dios, y les dice, a ustedes, o sea, a vosotros, les he revelado la palabra de Dios. Dice, y sus discípulos estaban diciendo, ¿por qué tiene que enseñar de esta manera? Dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, mis amados. ¿A quién? A cada uno de nosotros. ¿A través de qué? A través también de las parábolas, pero a través de todo lo que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Dice, aquellos que han nacido de nuevo, les he traído los misterios de Dios. Por eso muchas veces nos encontramos con muchas personas que de repente, no sé si te pasa, que te dicen, híjole, como que no le entiendo, ¿verdad? Y leen la palabra, o le entienden una cosa por otra. Una de las cosas que hemos enseñado aquí en la vida es que estamos estudiando la Biblia de una manera contextual, ¿sí? Hoy nos encontramos ante una iglesia, y hablábamos, una iglesia sensorial. Una iglesia que camina en base a lo que siente, y a veces se preguntan y dicen, ¿qué es lo que estás sintiendo, verdad? Y dice, haz lo que Dios está poniendo en tu corazón, ¿verdad? Y muchas ocasiones nuestra sensorialidad, nuestro sentimiento no tiene que ver con ninguna otra cosa establecida en la palabra de Dios, sino con simple y sencillamente una emoción pasajera. Y a veces nos enfrentamos a decisiones que tomamos no establecidas en la palabra de Dios. Nos encontramos también ante una iglesia, ¿verdad?, que está, sí, escuchando testimonios, pero no está escuchando el testimonio verdadero de la palabra de Dios. Hemos estado hablando sobre estos principios. Una iglesia que está fundamentada sobre la palabra de Dios es una iglesia que está fundamentada ¿sobre qué? Sobre la roca.
Y dice la Biblia, y hablábamos, recordarán cuando hablábamos del propósito de Dios sobre la familia, y hablábamos que la familia nosotros somos parte de la familia de Dios y estamos fundamentados sobre principios establecidos en su palabra. Y cuando estamos establecidos sobre los principios establecidos en su palabra, vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán terremotos, vendrá cualquier violencia o situaciones difíciles que tratarán de destruir la obra de Dios, pero no nos moverán porque estamos fundamentando nuestra fe en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo. Así es que las enseñanzas que Jesús estaba dando, ¿sí?, eran enseñanzas que tenían que ver para que los nacidos de nuevo pudieran entender los misterios revelados por Dios. ¿Cuáles misterios? Y cuando hablamos de misterio no estamos hablando de oscuridad, mis amados. Muchos de nosotros hablamos y pensamos que cuando Dios nos revela los misterios, estamos hablando de las cosas así como ocultas, así como que, wow, ocultismo. No. Simple y sencillamente la revelación de parte de Dios a aquellos que son nacidos de nuevo tiene que ver con lo difícil a veces de entender la palabra de Dios. A veces nos ha sido difícil, pero en la medida que venimos y vamos conociendo al autor de la palabra de Dios, vamos dándonos cuenta qué tan sencillo es entender la palabra de Dios. Nos deleitamos cada momento, cada mañana en su palabra. Llevamos aquí en la vida el sistema de tiempo con Dios. Y tiempo con Dios nos ayuda a entender todos los días al abrir un pasaje de la Biblia y poder entender de una manera sencilla y clara a través de dos versiones su palabra. Y luego nos explica con un ensayo espiritual y luego nos explica, ¿verdad?, con una meditación, y luego ahí tiene un espacio para que usted pueda anotar y entender la palabra de Dios. ¿Por qué a veces no entendemos la palabra? Aquí vamos a ver por qué Jesús les habló. Primero, para revelar la verdad del evangelio, ¿a quién? A los suyos, dijo, a vosotros. Para entender las verdades espirituales, y habló de los misterios. Hablábamos, los misterios no son las cuestiones de... Hay personas que piensan que la revelación de Dios tiene que ver con un estilo de voz, ¿verdad? Una persona, una ocasión se me acercó, dice, predican bonito, pero a ustedes les falta unción. Y digo, ¿qué es la unción para ti? Dice, es que unción es cuando estás y de repente, o sea, te llevan así, dice, te emocionan y todo. Le digo, no, eso no es unción. Estamos malentendiendo lo que es unción. Estamos malentendiendo lo que es revelación de Dios. Y pensamos que la revelación de Dios es poder entender o que Dios nos pueda decir cosas que a veces ni siquiera están en la Biblia, ni son contextuales, no están escritas en la palabra de Dios. La revelación de Dios dice que es para vosotros. ¿Para quiénes? Todos aquellos que han nacido de nuevo. Y no es algo oscuro, no es algo difícil, simple y sencillamente es algo que Dios va a darnos a cada uno de nosotros a través de ¿qué? Una actitud correcta delante de Dios. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, 10, 11 en adelante. Quiero que vayan para ahí, para allá. ¿Sí están ahí? ¿No se han perdido? Capítulo 2, versículo 9 en adelante. Fíjate, me encanta. Amada iglesia, la palabra de Dios es para deleitarse. La palabra de Dios es para disfrutar. La palabra de Dios es para entenderse, no es para hacerte bolas. Pero lo único que sí necesitamos para que esa revelación de la palabra de Dios pueda llegar a nuestra vida, ¿qué es? Haber nacido de nuevo. Y la vamos a entender, ¿sí? Como dicen, como mantequillita, ¿verdad? Pero ligerito nos vamos a ir como en resbaladilla. Dice, antes bien como está escrito, cosas, capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, dice, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? ¿Para quién? Para los que le aman. Dice, pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu.